¿Sabías que la Biblia esconde historias tan extrañas que parecen sacadas de una película de fantasía o ciencia ficción? Desde un burro que habla hasta osos atacando niños por burlarse de un profeta, las Escrituras están llenas de pasajes que nos dejan boquiabiertos y llenos de preguntas. Hoy, en Viaje Bíblico, exploraremos 15 de las partes más sorprendentes y misteriosas de la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves las Escrituras. Algunas de estas historias te harán reír, otras te pondrán a pensar profundamente y todas te enseñarán algo sobre la complejidad y riqueza de la palabra de Dios. Quédate hasta el final porque cada historia es más fascinante que la anterior. Y si crees que conoces la Biblia, este video te demostrará que siempre hay algo nuevo y asombroso por descubrir. Empecemos este emocionante viaje. 1. El profeta y los osos feroces, 2 Reyes 2, 23-25. Imagina esto, un profeta caminando tranquilamente por Betel cuando un grupo de niños se burla de él gritándole, «Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Eliseo, el profeta, hace algo impactante, invoca el nombre de Dios, y 2 osos salen del bosque y atacan a 42 niños. ¿Qué está pasando aquí? Este pasaje parece brutal e incomprensible, pero al profundizar, entendemos que no solo trata de una reacción exagerada, sino de una lección sobre respeto y reverencia hacia los siervos de Dios. En el contexto cultural, las burlas a un profeta no eran solo insultos personales, sino ataques directos al mensaje divino. Este pasaje nos desafía a considerar cómo tratamos a las personas que llevan un mensaje espiritual en nuestras vidas. ¿Nos burlamos, ignoramos o mostramos respeto? Además, nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, incluso las de los más jóvenes. Es una historia que choca, pero también nos invita a reflexionar. 2. Balaam y su burra que habla, Números 22, 21-34. Balaam es un profeta contratado para maldecir a Israel, pero Dios tiene otros planes. Mientras viaja montado en su burra, el ángel del Señor se interpone en su camino. Lo sorprendente es que Balaam no ve al ángel, pero su burra sí. Cuando el profeta insiste en avanzar, la burra, frustrada, comienza a hablarle. Dice, «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?» Esta conversación entre Balaam y su burra es, sin duda, una de las escenas más surrealistas de la Biblia. Pero, ¿qué significa? Esta historia muestra cómo Dios puede usar incluso lo más humilde para cumplir sus propósitos. La burra, un animal considerado insignificante, tiene más percepción espiritual que el propio profeta. Es un recordatorio de que, a veces, nuestras decisiones obstinadas nos ciegan a las señales de Dios. Si alguna vez has sentido que algo en tu vida te habla, esta historia te invita a escuchar con atención. 3. Las leyes sobre la ropa y el tejido, Levítico 19:19. No te pongas ropa tejida con 2 clases de hilo. Este versículo parece irrelevante en nuestro mundo moderno, donde usamos mezclas de algodón y poliéster sin pensarlo 2 veces. Pero en el contexto del Antiguo Testamento, estas leyes tenían un significado profundo. Eran símbolos de pureza y distinción. Dios estaba enseñando a los israelitas a ser diferentes de las naciones que los rodeaban. Así como el tejido debía ser puro y sin mezcla, la vida de los israelitas también debía reflejar pureza espiritual y fidelidad a Dios. Aunque estas leyes ya no aplican literalmente, el principio sigue siendo relevante. ¿Qué mezclamos en nuestras vidas que podría contaminar nuestra relación con Dios? Este versículo, aunque extraño, nos invita a examinar nuestras prioridades y buscar una vida íntegra. Además, nos recuerda que cada detalle, por pequeño que sea, puede tener un propósito mayor en el plan divino. 4. Ezequiel y su pan cocido en estiércol, Ezequiel 4, 12-15. Ezequiel, uno de los profetas más enigmáticos, recibe una orden peculiar: cocinar su pan usando estiércol como combustible. Esto era un símbolo del castigo que Israel enfrentaría debido a su desobediencia, representando la impureza y las dificultades del exilio. Aunque Ezequiel protesta, Dios le permite usar estiércol de vaca en lugar de humano, mostrando su misericordia incluso en las circunstancias más extrañas. Pero, ¿qué podemos aprender de esto hoy? A veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen raras o incómodas, pero que tienen un propósito más grande.
Esta historia nos desafía a obedecer incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. También nos recuerda que la desobediencia a Dios puede llevarnos a situaciones difíciles, pero su misericordia siempre está presente. Así que, aunque este pasaje pueda parecer extraño o desagradable, nos enseña sobre justicia, obediencia y esperanza. 5. El Señor lucha contra un río. Éxodo 7, 17-18. En la primera plaga de Egipto, Dios convierte el agua del río Nilo en sangre. Esto no solo era un castigo físico, sino una confrontación directa con las deidades egipcias que representaban el río como fuente de vida. Al transformar el Nilo, Dios estaba mostrando su supremacía sobre los dioses egipcios y afirmando que Él es el único Dios verdadero. Este acto también era una advertencia para Faraón, quien seguía endureciendo su corazón. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos recuerda que, en nuestra vida, a veces Dios confronta directamente aquello en lo que confiamos más que en Él. El Nilo era el sustento de Egipto, y cuando Dios lo tocó, dejó claro que todo lo que tenemos proviene de Él. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre qué Nilos tenemos en nuestra vida y cómo podemos entregar nuestro sustento y confianza al Señor por completo. 5. El Señor lucha contra un río. Éxodo 7, 17-18. En la primera plaga de Egipto, Dios transforma el río Nilo en sangre. Para los egipcios, el Nilo no era solo agua, era el corazón de su civilización, su sustento y una representación divina. De hecho, muchos egipcios adoraban al Nilo como un dios. Pero al convertir sus aguas en sangre, Dios muestra su autoridad sobre la naturaleza y los dioses falsos de Egipto. Esto no fue un acto caprichoso, sino una demostración clara de que solo Él es el creador y verdadero soberano del universo. Pero aquí hay algo más profundo. Esta plaga también expone cómo el pecado puede corromper algo puro, como el agua, y convertirlo en muerte. Hoy, este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Hay cosas en nuestra vida que hemos elevado al nivel de ídolos, confiando más en ellas que en Dios? Así como el Nilo se transformó para mostrar su fragilidad, también nuestras seguridades pueden desaparecer si no están ancladas en el Señor. 6. La esposa de Lot convertida en sal. Génesis 19:26. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. La esposa de Lot miró atrás mientras escapaban de Sodoma, desobedeciendo la advertencia de Dios, y fue convertida en una estatua de sal. Este pasaje es uno de los más impactantes del Génesis, pero ¿qué significa realmente? En un nivel práctico, ella estaba mirando atrás con nostalgia, aferrándose a una ciudad llena de pecado que Dios había decidido destruir. Esto nos enseña que, cuando Dios nos llama a dejar atrás algo, debemos hacerlo sin vacilar. ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, incluso cuando sabemos que no es bueno para nosotros? La estatua de sal es un recordatorio físico de las consecuencias de desobedecer a Dios y de no confiar plenamente en Él. Además, en un sentido simbólico, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra fe debe impulsarnos hacia adelante, en lugar de permitir que el pasado nos detenga. ¿Qué parte de tu vida necesitas dejar atrás para avanzar espiritualmente? 7. El tiempo retrocede. Isaías 38, 8. En tiempos de Ezequías, el profeta Isaías le promete al rey que Dios extenderá su vida 15 años más como señal de su fidelidad. Pero lo que ocurre a continuación es aún más sorprendente. La sombra en el reloj solar retrocede 10 grados. Este milagro, registrado en Isaías 38, 8, desafía las leyes de la física. ¿Cómo es posible que el tiempo retroceda? Algunos creen que fue un fenómeno astronómico, mientras que otros lo ven como una señal divina para mostrar que nada es imposible para Dios. Más allá de lo científico, esta historia nos enseña que Dios tiene poder absoluto sobre el tiempo y nuestras vidas. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos recordar que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra de la lógica. Este pasaje también nos invita a confiar en que, si Dios puede controlar el tiempo, ciertamente puede guiarnos en cualquier situación. 8. La serpiente de bronce. Números 21, 8-9. El pueblo de Israel había pecado contra Dios,
y como castigo, serpientes venenosas comenzaron a atacar al campamento. Cuando Moisés intercede por ellos, Dios le da una solución extraña: fabricar una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Aquellos que miraban la serpiente eran sanados. Este acto parece contradictorio, ya que la serpiente era un símbolo asociado al pecado y la tentación. Sin embargo, esta historia señala hacia algo mucho mayor: Jesús mismo. En el Nuevo Testamento, Jesús compara su crucifixión con la serpiente de bronce, diciendo que quienes lo miren con fe serán salvados. Juan 3, 14-15. Este pasaje nos recuerda que Dios puede usar incluso lo que parece malo para traer sanación y salvación. También nos desafía a preguntarnos: ¿en dónde ponemos nuestra mirada cuando enfrentamos dificultades? La historia de la serpiente de bronce nos enseña que la fe en Dios siempre tiene el poder de transformar nuestras vidas. 9. Los gigantes de la Biblia, Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Este pasaje, que menciona a los Nepilim, ha sido objeto de numerosas teorías e interpretaciones. ¿Quiénes eran estos seres? Algunos creen que eran hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, mientras que otros piensan que eran simplemente personas de gran tamaño y fuerza. Sin importar la explicación, lo que este versículo resalta es un mundo que estaba fuera de control, lleno de violencia y corrupción. Los Nepilim representan la desobediencia y la rebelión contra los designios de Dios. Además, nos muestran cómo las acciones humanas pueden crear caos cuando no seguimos la voluntad divina. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de la humildad y la obediencia en nuestras vidas. Al final, no importa cuán grandes o poderosos seamos, lo que realmente importa es cómo vivimos en alineación con los propósitos de Dios. 10. Jesús maldice una higuera, Marcos 11, 12-14. En este pasaje, Jesús se acerca a una higuera buscando frutos, pero solo encuentra hojas. En un acto sorprendente, maldice al árbol, que luego se seca. A primera vista, esta historia parece extraña e incluso injusta, ya que no era temporada de higos. Pero en realidad, es una lección poderosa sobre la hipocresía y la fe. La higuera, con sus hojas, daba la apariencia de estar llena de frutos, pero no tenía nada que ofrecer. Jesús usa este acto para enseñar a sus discípulos que nuestra vida espiritual no debe ser solo una fachada, debemos producir frutos reales. Esta historia nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Estamos mostrando frutos que reflejan una relación genuina con Dios? También nos recuerda que la fe sin acciones está muerta, y que debemos ser sinceros en nuestra conexión con el Señor. Aunque este pasaje es breve, su enseñanza es profunda y transformadora. Después de recorrer estas historias, podemos notar un patrón: lo extraño o incomprensible en la Biblia siempre tiene un propósito mayor. Dios usa situaciones inusuales para llamar nuestra atención, desafiarnos y enseñarnos lecciones profundas. Desde los osos feroces hasta la serpiente de bronce, cada historia nos muestra algo único sobre quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. A veces, estas historias parecen duras, incluso desconcertantes, pero nos recuerdan que los caminos de Dios no son como los nuestros. Si algo queda claro, es que la Biblia no es solo un libro antiguo, es un reflejo de la relación entre lo divino y lo humano. Nos invita a explorar, cuestionar y, sobre todo, confiar en que, aunque no siempre entendamos todo, Dios tiene un propósito perfecto. ¿Qué historia te impactó más? Déjame saberlo en los comentarios, y juntos sigamos descubriendo las maravillas de las Escrituras. Estas 15 historias extrañas nos muestran que la Biblia es un libro vivo, lleno de lecciones que trascienden el tiempo. Aunque algunas partes parecen difíciles de entender, todas apuntan a un Dios que está profundamente involucrado en nuestras vidas. Si te sorprendió alguna de estas historias, asegúrate de darle me gusta y compartir este video con otros. Y no olvides suscribirte a Viaje Bíblico para seguir explorando más pasajes fascinantes. Recuerda, cada versículo, por extraño que parezca, tiene un propósito eterno. Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos en el próximo video.